¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Muy buenos días. Oigan, hay varias noticias, por supuesto, para platicar con ustedes, para analizar, sobre todo por cómo se van confeccionando en todo este ecosistema político electoral de nuestro país. Hay dos columnas el día de hoy que nos muestran precisamente cómo la desesperación comienza a cundir entre los corifeos que respaldan la campaña de Xóchitl Gálvez y que de una u otra manera se han convertido en estrategas fundamentales de la misma para tratar de propagar, ¿no?, la idea, el concepto, los planes que tenga en mente la alianza PAN-PRI-PRD a través precisamente de su suspirante. Por un lado, Carlos Loret de Mola, que titula su columna El riesgo de Xóchitl, ganar la campaña, pero perder la elección. Él asegura que Xóchitl Gálvez va ganando la campaña, pero que eso no significa que vaya a ganar la elección. Ese es un error que la oposición ha cometido sistemáticamente en este sexenio. Creer que ganando la campaña, gana la elección. Es lo que dice a grandes rasgos Carlos Loret de Mola. Mientras que Leo Zuckerman justifica las palabras, los conceptos expresados por Jorge Castañeda en su programa de Foro TV, en donde asegura que en Morena tienen pavor de las campañas negativas, las cuales él considera que son normales, que ayudan a la gente a estar bien informada, ¿no? Y lo que dice, vaya reacción desmedida del gobierno de López Obrador, la campaña de Sheinbaum y satélites periodísticos propagandísticos, por lo que dijo Jorge Castañeda en la hora de opinar. Dice, denota el enorme miedo que le tienen a las campañas negativas porque nunca han sabido responder, nunca han sabido manejarlas y les han perjudicado electoralmente en el pasado. Él recuerda lo que pasó en Foro TV, asegura, por supuesto, que la campaña del 2006, ¿no?, en contra de López Obrador, dice en 2006 Calderón atacó a López Obrador con la famosa campaña de es un peligro para México. La afirmación estaba basada en mentiras y hubiera sido fácil, dice Leo Zuckerman, contestarla, pero el López Obradorismo nunca ha sabido hacerlo. Siempre han recurrido a la victimización con aires de superioridad moral. En aquella elección, el entonces candidato de izquierda le solicitó a la escritora Elena Poniatowska que saliera en su defensa. Craso error. Era tan sencillo como producir unos spots que dijeran, sí soy un peligro, pero para los corruptos que hoy nos gobiernan o algo parecido. Dice Zuckerman, la democracia se trata de permitir la crítica de los que están en el poder y una manera de hacerlo es con anuncios negativos. Es lo que dice Zuckerman, quien no justifica, señala, no justifica, este, que se creen chismes, como fue lo que propuso Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, que a su vez es entrevistado por Ciro Gómez Leiva, y en esta charla dice, se ardieron muy canijo. Dijo que la 4T tiene miedo de que se dé a conocer lo que se pueda saber y que la campaña opositora pueda investigar. Aseguró que está al margen de la campaña, que sus comentarios no fueron consejos para Xóchitl. Se da cuenta del paralelismo entre lo que escribe Zuckerman y lo que dice Jorge Castañeda en este episodio nuevo de Nado Sincronizado, aunque ahora ubicándose ambos como fuera del entorno de Xóchitl Gálvez para tratar de perjudicar lo menos posible a una campaña que ya de por sí pues no ve la suya. Y no ve la suya porque dentro de este mismo programa de Ciro Gómez Leiva apareció un personaje que es Gabriel González Molina, el creador del libro Switchers S2, y que en otras ocasiones este tema de los switchers había sido como la esperanza de los Xochitl lovers, de la candidatura de Xochitl Gálvez, de sus seguidores, en el sentido de que las encuestas estaban maiceadas, por supuesto, de que las encuestas no mostraban realmente lo que pasaba en México y que en cambio los switchers eran fundamentales, ¿no? Y que ahí estaba precisamente el secreto de que la elección la iba a ganar Xochitl Gálvez por este tipo de perfiles. Pero ¿qué cree? En esta entrevista, Gabriel González Molina, insisto, creador de este libro, de esta nueva técnica, bueno, no es el creador de la nueva técnica, pero sí promotor de la nueva técnica de sondeo de mercados, que tumbaría a todos los encuestadores, ¿no?
pues simple y llanamente acabó con las esperanzas del PAN, del PRI, del PRD de un plumazo. Dijo, Ciro Gómez Leiva dice, Gabriel, ese es el dato, la primicia para mi amigo Ciro, dice este hombre, ¿no? La primicia para mi amigo Ciro es que Claudia ya está en S2. Yo ya tengo evidencia de que, y le dice Ciro, pero no que S2 es Santimorena. Y Gabriel dice, pero esa es la pregunta. ¿Por qué? Y entonces Gabriel le dice, entonces el día de hoy la única campaña que ha definido eso es la de Claudia. Entonces le dice Ciro, entonces ya ganó Claudia, Gabriel. Dice, a ver, tienes que elegir entre volver al pasado o construir el segundo piso. De verdad, a ver, hasta en sus sueños guajiros que han hecho para tratar de levantar la campaña de Xochitl Gálvez, ya les está ganando Claudia Sheinbaum. ¿Qué le parece? Y un dato más de Alberto Escorcia, de lo que le sigue y del libro negro, que vale la pena. Yo sé que ustedes me han dicho que no les gusta mucho el trabajo de Alberto, porque ha sido crítico también en el tema de Morena. Algunos consideran que no es una crítica objetiva, ¿no? Pero este dato me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque dice Escorcia, narcopresidente AMLO puede ser la mayor operación de desinformación de la historia dentro de lo verificable en un solo día. Imagínense, se gastaron más de 450,000 pesos en un solo día en un anuncio de Facebook, en anuncios de Facebook. Y bueno, Escorcia, lo que nos decía Noticias 360, es que ellos han encontrado más de 1.5 millones de pesos en gastos. Así, de ese tamaño es lo que está sucediendo con esta mañana con la llamada oposición. A ver, vamos entonces uno por uno rápidamente, por supuesto, aquí en este espacio. Cuando Leo Zuckerman y Jorge Castañeda intentan justificar este discurso tramposo, belicoso, antiético, afirmando que Morena tiene miedo de lo que puedan descubrir, solamente muestran el tipo de perfil periodístico y analítico que sostienen. Se equivoca totalmente el señor Leo Zuckerman cuando dice se valen las campañas negativas. Una campaña de crítica, de denuncia, no es considerada negativa. Si yo descubro algo sustentado con rigor, con pruebas de alguna de las candidatas y lo doy a conocer, no es una campaña negativa, como se le conoce y se versa en el mundo político. Zuckerman está jugando de manera muy maniquea con los términos y con las palabras, porque él sabe perfectamente que una campaña negativa es la que se basa principalmente en mentiras. Y eso es lo que recomendó Jorge Castañeda. Jorge Castañeda dijo que haya investigación como tal. Han investigado a López Obrador, caray, desde el 2004 y no le han encontrado absolutamente nada, a tal grado que han tenido que recurrir a este tipo de hashtag, a este tipo de campañas, que Santiago Krill Miranda, con una inocencia de verdad ya abrumadora, por no decirle de otro término, defiende a nivel internacional en programas de televisión, asegurando que ahí está los señalamientos contra el presidente con el hashtag narcopresidente, el cual está basado completamente en falacias. Entonces, esta postura de Castañeda, soberbia, de decir, se ardieron, ¿cómo se ardieron, por lo que dije, no es que te ardas, es que es indignante. Es indignante el cinismo con el que expresan la manera de actuar y que tratan de normalizar lo incorrecto, porque eso es lo que también hace Zuckerman en su columna. Tratan de justificar un acto deleznable. Tratan de emparejar el piso como diciendo, pues ni es tan malo. Y eso, si ustedes no lo olvidan, ha sido uno de los puntos de Xochitl Gálvez en su campaña. ¿Conflicto de interés? No, pues ni sé qué es un conflicto de interés, ¿no? ¿Plagio? Ay, sí, la pendejé, pero pues todo mundo plagia, ¿no? Por ejemplo, dos puntos claves que le han salido a Xochitl Gálvez. Y ni hablar, por supuesto, de otros más que se han ido presentando y que ella ha minimizado con esa misma actitud que tienen Zuckerman y que tiene precisamente Jorge Castañeda. Dos personajes que han basado toda su trayectoria, absolutamente toda su trayectoria, en los beneficios que te otorga la cercanía al poder.
En el caso de Castañeda, un hombre que se fingió de izquierda durante un tiempo en lo que le funcionaba, literalmente, en lo que era práctico para él, pero que en cuanto tuvo un mayor acceso a poder, dividendos y dádivas, se le olvidó la izquierda y brincó del otro lado, para que desde ahí precisamente mostrara el cobre, ese cobre totalmente, totalmente oxidado, totalmente anquilosado, totalmente ambicioso, totalmente amoral. Y el caso de Zuckerman se mueve exactamente igual, porque es uno de esos personajes que quiere jugar con las palabras, que quiere jugar con los escenarios, que quiere venderse como un periodista o analista serio, ¿no? Riguroso. Él se dice objetivo, cuando hemos hablado que la objetividad como tal no existe, y que todo aquel que argumenta objetividad es porque efectivamente miente, y miente porque sabe muy bien que tiene una línea editorial, y que tiene una agenda, y que tiene un interés. Y ese interés está basado en quienes le pagan para llevar a cabo acciones de cierta naturaleza. Por lo tanto, su objetividad es una falacia, y que él se quiera vender como alguien objetivo, pues simplemente es un afán de engañar a la gente. En algo tiene razón Loret de Mola. La oposición no entiende que no entiende. Se equivoca en creer o pensar que Xóchitl está ganando la campaña como una especie de premio de consolación, ¿no? De que qué buena campaña estás haciendo. La campaña de Xóchitl ha tenido momentos interesantes, sin duda alguna, pero llegaron muy tarde. Fue una estrategia con trompicones prácticamente desde el principio, por las ambiciones personales, por los intereses de grupo, por el racismo y clasismo incluso entre sus propias filas, y por ese afán desmedido de protagonismo de personajes que han hundido a este país en la tragedia que hoy padecemos, como es Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada. Los conductores de estos espacios, como Loret, como Zuckerman, como Ciro, como el propio Joaquín López Dóriga, saben muy bien que gran parte de su futuro depende de cómo quede el plan C. Y no porque uno pida que lo saquen del aire, ni mucho menos. Jamás, jamás me alegraría o me atrevería a pedir eso, ni siquiera en mi carácter de ciudadano, porque la censura, no, en lo personal, nunca voy a estar de acuerdo con ella. Pero sí me parece que la mejor muestra es lo que opinan ustedes como audiencia, porque ustedes como audiencia deciden a quién ver, cuándo ver, cómo ver y para qué ver. Y por lo tanto, dependiendo de la credibilidad que tenga cada uno de los exponentes, es que ustedes saben con quiénes se van a informar de una manera clara, aunque no estén de acuerdo en muchas ocasiones, y con quiénes van a recibir información totalmente sesgada para un beneficio alejado completamente del interés de la sociedad. Galvez no está haciendo una gran campaña, no está ganando la campaña como tal, en ninguno de los parámetros serios establecidos para un análisis riguroso sobre ese tema. Sus propuestas han sido desechadas con la mano en la cintura por verdaderos especialistas. Sus conceptos económicos están completamente desfasados. Sus actitudes ante las cámaras, ante los videos, son infantiloides, que no han penetrado en ningún sentido en el votante. Ahí están las encuestas, esas encuestas que te muestran plenamente, ¿no? Hasta dónde se está cayendo la oposición. Ya para que Luis Carlos Ugalde, ajá, este personaje tan sombrío y oscuro que avaló un fraude descarado en 2006, salga a pedir que haya mayor calidad en el debate después de las declaraciones de Castañeda que le dijo ardidos a los de Morena. Imagínese de qué demontres estamos hablando, ¿no? De qué demonios estamos hablando con precisamente con esta oposición, que sí, está gastando muchísimo, pero muchísimo dinero para tratar, ¿no?, de levantar una campaña que va a llegar un momento, como bien lo dijo el maestro Cepeda Patterson, en donde tendrán que evaluar qué tanto vale la pena seguir invirtiendo en Xochitl o qué tanto hay que pensar invertir a nivel local, a nivel estatal, para garantizar curules, escaños e incluso el tema de la Ciudad de México. Porque esta declaración de este hombre, Gabriel González Molina, que en lo personal yo no le creo mucho a su esquema,
¿no? Me parece un esquema que surgió en el momento oportuno para tratar de minimizar una serie de encuestas, ¿no? Que han puesto por encima desde un principio a Claudia Sheinbaum y que increíblemente ahora toda la oposición dice que están maiceadas. Pero el hecho de que hasta en esos esquemas inventados, fabricados, oportunamente aparecidos en este escenario, esté ganando Sheinbaum, pues te habla de que la campaña ha sido, sin un desastre, nada favorecedora para Gálvez y que conforme se va cortando el tiempo, los mismos que en un principio salieron alegremente a inflar el globo, a soplar de una manera decidida, pues ahora se dan cuenta que tienen que empezar o a abandonar el barco o a tratar de alejarse un poco del foco para que por lo menos no se quemen al nivel que se va a quemar la oposición. Xóchitl Gálvez decía, el verdadero partido de izquierda es el PRD. De ese tamaño es la ignorancia de Xóchitl Gálvez cuando se atreve a equiparar a Jesús Zambrano o a Jesús Ortega con luchadores de izquierda, cuando los chuchos son verdaderos mercenarios de la política, son personajes corruptos. Carlos Navarrete son personajes corruptos, personajes que vendieron su alma a un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, a sabiendas de las atrocidades que estaba cometiendo Enrique Peña Nieto. No tuvieron ningún atisbo de principios, de moral. Se les olvidó completamente lo que representaban años antes, con tal precisamente de seguir mamando del presupuesto. Entonces, desde muy temprano, Xóchitl Gálvez empezó a hacer bromas. Pero esta plática con ustedes tenía esta intención. Una, pues caray, ¿no? Ya ganó entonces Claudia Sheinbaum, según las propias estructuras, artífices y estructuras creadas por la oposición para levantar una campaña. Dos, la oposición tratando de normalizar lo que está mal. Nos muestra una oposición completamente rebasada, a una oposición completamente ya anquilosada, que no va a responder a las necesidades de una población más allá del anti o pro López Obradorismo. Nos muestra a personajes soberbios, descarados, cínicos, del nivel de un Max Cortázar. Nos muestra a gente que es capaz de mentir a nivel nacional, internacional, como Santiago Krill, que no tiene un solo argumento para defender los dichos y señalamientos en contra de su candidata y prefiere volcarse en un discurso completamente falaz para justificar a Felipe Calderón y tratar de despegarse de Genaro García Luna, algo que de verdad promueve, insisto, una sonrisa condescendiente de cualquiera de, de nosotros y nos muestra cuánto dinero están invirtiendo los papás precisamente de esta oposición que a diferencia de lo que dice Carlos Loret, va perdiendo la campaña y va perdiendo la elección. ¿A ustedes qué opinan? Si les gustó este video, por supuesto, compártanlo, ya lo sabe, denle el pulgar arriba, nos ayuda muchísimo con esto. Suscríbanse, denle a la campanita para que estén al pendiente de nuestras entregas y no olvide, por supuesto, dejarnos su comentario. Los leemos absolutamente todos y claro, si hay posibilidades, échenos el super chat, échenos el super gracias. Si no, simple y llanamente con las recomendaciones que le acabo de hacer, de verdad que nos ayuda muchísimo en toda la extensión de la palabra. Lo vemos por la noche y como siempre un gusto, como siempre un placer.